Ha pasado el tiempo y me he oxidado, pero lo voy a intentar. Damas y caballeros, niñas y niños que están escuchando este podcast y también viéndolo, bienvenidas y bienvenidos al primer episodio de la quinta temporada de 10 minutos con Andrés. Me cambié de nombre. ¿Por qué será? Eso es lo que vamos a averiguar en este primer episodio que tiene como título Me cambié de nombre y me ausenté. Antes que nada quiero primero saludarte a ti. Gracias por acompañarme en esta nueva temporada. Si eres de los fieles seguidores que has estado desde la primera temporada hasta esta quinta, te agradezco bastante. ¿Te va a gustar? Yo sé que sí. Ahora también, si es que eres una nueva persona que se integra a este podcast, pues quiero darte unas cuantas recomendaciones para que no te asustes. La primera cosa que tienes que saber es que este podcast tiene como objetivo hacerte reír o reflexionar con las cosas que yo opino sobre temas variados que pueden ser de mi interés y que pueden ser de tu interés. Pero hay que tener en cuenta de que estos temas están más enfocados para gente que ha nacido entre 1950 hasta 1993. Con eso no quiero decir que si es que tú naciste años después, pues puedes integrarte al podcast. Lo puedes hacer, pero tienes que tomar en cuenta que mi punto de vista o mi forma de pensar puede diferir a la tuya. Así que después no digas, ay, ¿por qué estoy hablando así? Me voy a ir a ver mejor mis reels, mis TikToks y cosas así, ¿no? Entonces, ten en cuenta eso, pero eres bienvenido o bienvenida. Otra cosa que tienes que saber si es que eres nuevo aquí o nuevo, es que aquí no hablamos de 3 temas específicos. No hablamos de política, no hablamos de religión y no hablamos de deportes. Así que no pienses que aquí vamos a hablar de la América contra las Chivas, o del Partido Rojo contra el Partido Azul, o por qué Buda es mejor que lo que sea. No. Pero también quiero indicar de que, sin querer queriendo, porque obviamente está dentro de mí, está en mis raíces, puede ser que me salga alguna palabra de religiosa. ¿Por qué? Porque yo soy cristiano, ¿no? Entonces, puede ser que por ahí salga alguna reflexión o algo sobre el Señor Jesucristo. Y entonces ten en cuenta eso, ¿no? Por si acaso. Es que ya uno no puede escaparse de eso, está arraigado en uno, ¿no? Así que con esas advertencias quiero darte la bienvenida a esta nueva temporada si es que eres una nueva persona, ¿no? Y las anteriores pues solamente fue como un recorderis de lo que tienes que prepararte para este podcast. Ahora también siguiendo justamente con la introducción de este episodio, no quiero también pasar por desapercibido saludar a 2 personas que se merecen su saludo especial. El primero es el saludo a Gabriela, que es una nueva oyente del podcast que se ha comunicado con mi persona y me ha dicho que ya has escuchado todita las temporadas. Qué bueno, Gabriela, y pues que estaba muy entusiasmada y emocionada de saber que la quinta venía. Ella dice que este podcast la ha hecho reír, la ha hecho reflexionar y pues eso justamente es parte de los objetivos que tiene este podcast. Así que muchas gracias, Gabriela, por esa suerte que nos das a mí, o mejor dicho a mi persona, para iniciar esta nueva temporada. Así que espero que te guste la quinta temporada. Y también quiero dar un saludo, que puede ser un saludo más de felicitación, a nuestra invitada que ha sido constante en las anteriores temporadas y que posiblemente será, si es que los tiempos están de acuerdo, si es que podemos justamente coordinar, a la señorita Mónica Sousa. Una felicitación porque hace unas semanas atrás la señorita Mónica Sousa se graduó, o mejor dicho, se tituló como licenciada en etnomusicología de parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así que felicitaciones por esta nueva profesional mexicana que realmente va a ofrecer sus servicios de etnomusicóloga. Felicitaciones a la señorita Mónica Sousa, licenciada en etnomusicología. Y ahora sí, vamos a hablar justamente, a ir directo al grano. ¿Por qué te habrás dado cuenta que este podcast se cambió de nombre? Antes se llamaba 10 minutos con The One FT, ahora se llama 10 minutos con Andrés. Te voy a dar las razones exactas por qué decidí cambiar de nombre. Te invito a que escuches el episodio final de la tercera temporada
de 10 minutos con The One FT, donde yo ya daba unas pistas de que posiblemente en un futuro yo podría cambiar de nombre para que sea más reconocido y un poco más fácil de entender o de pronunciar. Porque soy franco, The One FT solamente yo lo sabía pronunciar o lo sé pronunciar, solamente yo. Y ni siquiera mi amiga Isabel, youtuber, que también te mando un gran saludo, que estés muy bien, Isabel. Ella siendo estadounidense, no sabía pronunciar The One FT, le salía The One FT. Entonces era como que, bueno, si es que ella siendo estadounidense no sabía cómo pronunciar The One FT, entonces peor las otras personas. Así que esa fue una de las primeras razones, ¿no? Y también lo que más se puede decir que pesó para cambiar el nombre fue los nuevos asistentes de voz como Alexa. Solamente para recordar, les voy a mostrar este video. Y obviamente la gente que va a escuchar el audio lo va a escuchar. Cuando uno justamente le pedía a Alexa, busca 10 minutos con The One FT, esto es lo que pasaba. Alexa, pon el podcast 10 minutos con The One FT. Aquí tienes The Grey Zone en Spotify. Retomando el último episodio. EP 204. Alexa, Enter the... para. Entonces, ahí es cuando dije, a ver, reflexionemos. Nadie cacha The One FT. Ni siquiera Alexa. Por eso es que decidí, de la noche a la mañana, o mejor dicho, después de reflexionar, cambiar el nombre de 10 minutos con The One FT a 10 minutos con Andrés. Andrés es mi nombre. Así que creo que es más fácil e inclusive dio resultado porque luego, si tú le pedías a Alexa luego de unos meses de hacer las pruebas, esto es lo que pasaba con Alexa. Alexa, pon el podcast 10 minutos con Andrés. Reproduciendo 10 minutos con Andrés en Amazon Music. Reanudando el episodio 20 de la temporada 4, T4. 20 millas. Episodio número 20 ya está aquí. ¡Wow! Como te das cuenta, ahora Alexa y todo asistente de voz reconoce a 10 minutos con Andrés. Por eso es que ahora sí, el podcast es un poco más reconocido, no solamente por los asistentes de voz, sino también por las diferentes personas que ahora sí dicen, es más fácil recordar a 10 minutos con Andrés que a 10 minutos con The One FT. Así que no te asustes, sigue siendo el mismo podcast, sino que se cambió de nombre a 10 minutos con Andrés. Ahora vamos a pasar al segundo punto de este capítulo, es explicar la ausencia. Ustedes han hecho cálculos, o si no lo han hecho, yo les voy a decir. Han pasado exactamente 274 días desde la última emisión del podcast hasta este día, que es 1 de abril de 2023. Sí, por más que digan, los podcasts son atemporales, tengo que decirlo. Hoy es 1 de abril del año 2023. Han pasado 274 días. ¿Qué pasó? ¿Por qué me demoré en sacar esta quinta temporada? Voy a ser sincero contigo, para que estés tranquila y sepas realmente qué es lo que sucedió. A finales de la cuarta temporada, yo estaba siguiendo un diplomado internacional de locución. Y se chocaban justamente los cursos con la posible quinta temporada. Pero también estaba recogiendo la información necesaria y, obviamente, validera que tenía de este diplomado para poder implementar en el podcast. Eso fue lo primero. Lo segundo es que ya se acercaba a diciembre. Y diciembre son los especiales de Navidad del canal de YouTube que tengo, que te invito a que veas porque realmente salieron locos. Pero al tener en cuenta eso que se acercaba el mes de diciembre, no podía tampoco chocar. Iban a haber dos cosas muy diferentes, podcast y especiales de Navidad. No podían haber dos cosas al mismo tiempo. Y una tercera razón es que a finales de diciembre, en enero y principios de febrero, tuve un bajón anímico. Sí. Soy un ser humano, no soy perfecto,
Y por más que te digas, wow, pero tiene un podcast o tiene un canal de YouTube, parece que está alegre todo el tiempo, no lo es así. Todos tenemos situaciones que nos pueden bajar el ánimo. Y a mí me sucedió con un asunto muy personal, que inclusive tuve que pedir consejería. ¿Por qué te soy franco y abierto con esto? Para que sepas que yo no puedo ocultarte o no puedo mentirte en el podcast. Yo no puedo ser, como existen personas, respetarle su forma de pensar, de que si es que se le muere el gato en la mañana y tiene una presentación al mediodía, pues se aguanta las ganas de llorar, hace la presentación y luego se va a llorar. No, yo no soy así. Y esas semanas, yo que estaba planeando que venga la 5ª temporada, pero me daba cuenta, tanto en mi aspecto físico, inclusive en la voz, se notaba la tristeza que yo tenía acumulada. Han pasado las semanas y gracias a la consejería que tuve, he podido tener una especie de tranquilidad que me ha permitido poco a poco encontrar la paz necesaria para volver con el podcast. Por eso es que ahora sí me tienes a mí. Y si me estás viendo ahorita y me estás escuchando, pues estás viendo realmente a una persona más tranquila de lo que estaba hace unos meses, semanas atrás, perdón. Por eso me ausenté. Pero la ausencia tuvo beneficios. ¿Por qué? Durante todos esos 274 días, empecé a ver una manera de mejorar el audio del podcast, gracias a los buenos consejos que recibí en ese diplomado. No sé si tú notas una mejoría en el audio. Yo espero que sí. También estuve buscando una manera de mejorar el video. La gente que está viendo el video se dará cuenta, wow, ¿qué está pasando por acá? Daré más detalles en algún capítulo futuro que ahora sí, en esta temporada, sí voy a hablar sobre lo que ha sido mi trajín por YouTube. Pero estás viendo, wow, ha mejorado también la imagen en comparación al resto de temporadas. Me ha ayudado también a, no sé si tú escuchaste, o obviamente escuchaste porque estás escuchando este podcast, el inicio, la canción, muy diferente a la anterior. No quiero creerme mucho, no quiero, como quien dice, sentirme así en las nubes, pero te voy a confesar que la canción que escuchaste al inicio de este podcast es de mi auditoría. Yo la hice. Espero que te haya gustado esa canción introductoria. También te quiero indicar que los 274 días me ha servido también para crear una página web. Sí, el podcast ya tiene una página web oficial que tú la vas a encontrar en los datos que tú vas a ver en la descripción de cada episodio. Así que si por casos extremos no tienes Spotify, no tienes Amazon Music, no tienes YouTube o lo que sea, en la página web oficial del podcast ya puedes escuchar todos los episodios y de vez en cuando subiré algún blog especial, ¿ya? Entonces, ahí escribiré, hoy hice mi 5ª temporada o el primer episodio. Así que estén atentos, ya hay página oficial del podcast. También hay 2 cosas más de lo por qué sirvió la ausencia. Resulta que hace pocas semanas atrás, Anchor, que es justamente la plataforma donde se subían los podcasts, cambió específicamente y ya es oficial, es parte de Spotify. Ya era parte, pero ahora sí ya tiene el nombre específico de Spotify para podcasters. Así que eso me sirvió porque realmente hubieron unos cambios ahí, pero ya no hay Anchor, es Spotify. Si a veces sirvió para algo también la espera. Y también la espera sirvió para decirte lo siguiente con respecto al podcast. No te asustes, por favor, no te asustes. Estuve reflexionando y me di cuenta de que tampoco puedo hacer lo mismo que hice en las anteriores temporadas. Es decir, hacer un episodio semanal. La temporada 4 ya pude darme cuenta de que había complicaciones de hacer temas semanales. Es por eso que en esta 5ª temporada he tomado la decisión de que los episodios ya no serán semanales. Serán posiblemente cada 15 días o cada 3 semanas. Pero no te preocupes, los 20 episodios que tiene cada temporada se van a completar.
Este es el episodio número 1, faltan 19 más. Así que ten un poco de tranquilidad, porque al fin y al cabo lo que quiero es traerte a ti un producto no de calidad al 100%, sino que esté fresco, o sea, es más tranquilo, que podamos justamente tú y yo conversar de manera tranquila en lo que se refiere al podcast y no estar apurado buscando tema, ¿no? Entonces, por si acaso, es lo que quiero avisarte. Otro de los cambios que viene esta temporada, y ya llegando justamente a la conclusión de este episodio, es que gracias a Spotify, si tú tienes una cuenta ahí, ahora uno puede ahí incluir, o en mi caso, preguntas en las cuales tú puedes responder dentro de la plataforma de Spotify. Las respuestas son anónimas, pero obviamente si tú lo deseas yo lo puedo poner en como respuesta y que para que todo el mundo lo vea. Por eso es que ahora desde este episodio voy a hacerte la pregunta. La pregunta es, ¿qué tema te gustaría que hable en esta temporada? Tú vas a ver en Spotify, en la parte de abajo de este episodio, esa pregunta y tú me darás la respuesta. ¿Qué tema quieres hablar? Y si ese tema tú también te animas a conversar conmigo, pues adelante, porque esto sí es una invitación abierta a toda la gente que está viendo el podcast. Vengan, conversen conmigo, no tengan miedo. El podcast es interesante, específicamente este, ¿no? Yo sé que hay muchos y millones más por ahí, pero este es el interesante, el que te gusta, el que te va a fascinar, porque solamente son 10 minutos, o un poquito menos, o un poquito más. Hoy me pasé un poco más porque realmente tenía que darles estas cosas que pasaron durante estos días que me ausenté. Así que gracias por haber escuchado este episodio. Y no te olvides que la próxima semana este episodio ya podrá ser visto en el canal de YouTube. Así que muchas gracias, ahora sí me despido. Muchas gracias y qué gusto volver a estar aquí en 10 minutos con Andrés. Así que, ¡chao!